Gracias, chicas, gracias por esta sesión en donde vamos a mover completamente toda esta energía de cómo han visto o también cómo han sentido al dinero. Vamos a mover completamente esta energía y algo que me encantó que leí es como cada vez que creas una consideración con respecto al dinero, creas una limitación sobre ti mismo. Cada vez que creas una consideración con respecto al dinero, creas una limitación sobre ti mismo. Entonces, todos los entrelazamientos de disonancia cognitiva que hay ahí, en donde estamos creando desde ese espacio, lo podemos disipar, liberar, destruyes, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y me encanta esto que dice. ¿Deseas crear libertad? Entonces, sé libertad. Ajá. Entonces, todos los lugares en donde no están siendo dinero, los pueden liberar, destruyes, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y también todos los lugares en donde no han estado dispuestas a estar completamente fuera de forma, fuera de definición y soltando el control, porque ¿cuántas de ustedes quieren seguir controlando cómo les llega el dinero? Así que todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto, lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Porque es como, a ver, si hago esto, pues voy a recibir esto, y si hago el otro, pues voy a recibir tal. Y es como, sí, hemos aprendido a funcionar desde ese espacio, pero no requieres estar haciendo ciertas cosas para recibirlo. Entonces, si estamos haciendo eso, estamos queriendo controlar el cómo, cuándo, a qué hora. Y realmente el dinero quisiera llegar a ti de esa forma o podría llegar de formas inesperadas. Así que todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto, lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y les agradezco mucho porque realmente la energía del dinero en mi vida también se ha movido de formas impresionantes y sé que cada una de ustedes también ha movido un montón de cosas, ¿no? Desde que empezamos este club hay muchas cosas que literal se han movido y también es algo interesante porque hay muchas personas pidiendo cambiar eso, pero siguen resistiéndolo. Entonces, es como, ¿cuántas veces pides cambiar o hacer algo diferente, pero quieres seguir en el mismo punto de vista fijo que te lleva al mismo resultado porque realmente no lo puedes cambiar? Y todo lo que esto está trayendo lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Porque qué tal que hoy estarías dispuesta a hacer este espacio que yo, por ejemplo, hoy en la mañana que le estaba dando una sesión a una de mis amigas, me di cuenta y le decía, es como en cuántos espacios he elegido estar en la relajación, ¿no? Pero muchas veces es como también mi espacio es como, "Ah, no estás haciendo nada". Entonces, como no estás haciendo nada, te juzgas y desde ese espacio dejas de crear todo lo que puedes crear porque estás en el juicio, no estás en la gratitud. Entonces, ¿cuántas de ustedes han estado creando entrelazamiento de disonancia cognitiva en donde no están eligiendo recibir mucho más dinero porque es como tiene que ser difícil, duro y así? Y entonces le cierran la puerta completamente a todas las posibilidades. Así que todos los lugares o espacios en donde habían creado eso, hacer esa energía con el dinero, lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Entonces, ¿cómo sería hoy en tu universo que estés dispuesta a recibir mucho más dinero estando fuera de control, fuera de forma, estructura, linealidad, concentricidades por toda la eternidad? Todo lo que les esté impidiendo esto, lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor.
Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, 100 corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántas veces estás juzgando el hacer tantas cosas? ¿Cuántos juicios, separaciones y mentiras hay de que no puedes crear tanto y que no puedes crear desde muchos lugares y entonces lo cortas y cierras completamente toda esa potencia que tienes a recibir de muchos más lugares? Todo lo que te impida hacer, saber y percibir esto lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, 100 corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Me cuesta y hasta me dio miedo dejar mi trabajo ahí porque mis mensualidades son más de, ajá, ok. Fíjate que es súper interesante porque esa energía moví exactamente en la mañana porque algo interesante que pasó es que mi amiga pues va a renunciar como a ese trabajo, ¿no? Entonces va a renunciar y yo le estaba compartiendo desde el espacio que a mí me pasó, porque yo en enero son 3 años que renuncié a mi trabajo, ¿no? Y sí les puedo decir que hay una montaña rusa de cambio, hay una montaña rusa de muchos cambios, pero yo agradezco mucho haber dado ese salto cuántico, aunque no se veía como yo pensaba que se iba a ver, porque realmente si yo no hubiera dado el salto a eso, ni siquiera ustedes estuvieran llegando aquí, ¿saben? Porque es ese espacio en donde yo di, tú siempre das un paso y el universo da 1000 pasos hacia ti. Entonces, todos los lugares o espacios en donde ya le diste más poder a algo fijo, que al poder de creación y a la fuente que tú eres, lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, 100 corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Porque cuando nosotros creemos que solamente de esa forma va a ser, pues al final es como, sí, así va a ser, porque realmente es como ese espacio de que lo solidificamos tanto y es como, ¡ah! ¿No? O sea, cómo literal podría crear desde otra forma, ¿no? Y algo que creo que platicábamos en las otras sesiones y que les decía, es que yo lo hice a mi forma y a mi manera. Durante 2 años alternaba las cosas y empecé a ver cómo todo esto empezaba a crear, ¿no? O sea, realmente yo estaba ahí y daba sesiones, yo estaba ahí y daba clases, o sea, como este espacio en donde yo estaba percibiendo como todo eso, pero cada quien lo va a hacer de diferentes maneras. Y cuando hoy recuerdo que cuando yo di ese salto, al final es como siempre tuve como ese apoyo completamente de mi mamá de hacerlo y en ese momento de mi pareja de también como pues hazlo, pero también yo percibía, de mi mamá no lo percibía, pero de él sí percibía como mucho miedo y era como cuántas proyecciones te compras de los otros, ¿no? De que tú no vas a poder y eso es una mentira, porque realmente es como cuántas cosas hoy sabes y cuántas cosas sabes de generar que estás queriendo no saber para no poder generar todo lo que puedes generar. Ok, y todo lo que eso es y todo lo que estoy literal craquelando a su mente para que no entienda y solamente reciba, lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, 100 corto, chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. Porque ¿cuántas veces queremos entender absolutamente todo? ¿Cuántas veces quieres como tener literal ese espacio en donde ya tienes el plan? Porque es como ya tienes ese plan de, ah, sí, pues es que al mes yo recibo esto y yo recibo el otro y yo recibo aquello, ¿no? Y algo que te puedo decir con esta energía, que es como cómo se ve, o sea, de que aquí nos dice, deseas crear libertad, entonces sé libertad. Si ahorita tú quieres crear desde otros espacios, percibe cómo lo puedes hacer con todas las cosas extras que estás haciendo. Y desde este espacio, pregúntate, es como... Ok, ¿cómo podría sobrecrear esto que hasta el día de hoy estoy creando? Y cuando tú decides como dar ese salto y decir, ok, ¿cuánto más podría estar buscando desde este espacio? Porque algo que te hace libre son tus elecciones. Y entonces, si tú estás eligiendo completamente,
vivir de muchas cosas que tú sabes que puedes hacerlas, pues al final es como todo se va a adecuar a eso. Pero si tú estás en la duda, vas a crear más de eso. Y entonces es como este espacio en donde vas a llegar a la cárcel prismática del juicio, ¿no? Que es como, no, es que pues no lo puedo hacer porque algo malo va a pasar. Y realmente es como, ninguna de ustedes jamás viviría debajo de un puente. Así que todos los lugares o espacios en donde se han ido completamente a ese espacio, en donde piensan que pues ya no podría ser o no podrían crear mucho más de la expansión que está disponible, que hoy tienen herramientas y hoy pueden literal sobrecrear absolutamente todo. Y todo lo que les impida esto lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y me encanta también tener la energía de Pau. Esta Pau fue una de las primeras personas que eligió el fundamento conmigo, así desde este espacio, y que había muchas personas que para ella, pues, no, lo podía elegir, pero siempre, siempre fue como el espacio y a mí me encantó como esta parte que decía, sé que va a crear más. Esa vez me acuerdo que hasta me lo pagó en efectivo, creo. Y hay muchas cosas que se le movieron en su mundo, en donde también quiero que reciban, porque eso me estaba llegando mucho, 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 en donde yo ahorita en este mes que tomé muchas clases, creé demasiado espacio. O sea, en todas estas clases había creado mucho espacio. Y lo que me ayudó mucho ahorita es como también hablar con mi mamá para como compartirle este espacio, porque muchas veces en lugares en donde creas tanto espacio, empiezas a crear cierto drama o ciertas cosas, porque es como tanto espacio y tantas cosas desconocidas que empiezas a meter como ciertas cosas en donde es como realmente, o sea, realmente eso crea más para mí y entonces, cuando creas tanto espacio, por eso realmente un fundamento te puede cambiar la vida o un fundamento puede ser también esa energía en donde eliges irte a la incomodidad en bastantes momentos porque también suceden muchas cosas, que al final nuestra vida es una elección y es como cómo lo puedes recibir hoy, ¿no? Y entonces a lo que voy es que me encanta que aunque ya había recibido completamente este espacio y había recibido muchas cosas, ¿no? Y había tomado esta clase, o sea, hoy en día me dijo, yo quiero recibir este nuevo espacio porque sé que hay muchas cosas que habían cambiado y porque yo sé que había elegido ciertas cosas y es como ok, siempre puedes elegir completamente diferente y cada 10 segundos puedes elegir algo diferente. No te tienes que juzgar si en algún momento elegiste ciertas cosas, puedes cambiarlo y puedes sobrecrear eso. Es como, quiero que recibas también esta parte, Mariel, tú sobrecreaste completamente esa clase también sobrecreaste, Raque también. Aide también ha estado sobrecreando sus cosas, aunque la conozco muy poquito, sé que han sobrecreado muchas cosas. ¿Y qué tal que hoy reconocen todo lo que ha sobrecreado y es como si hoy en día piensas que no lo podrías sobrecrear, es tu mente diciéndote algo cuando tu ser y tu cuerpo sabe que lo puedes hacer y que también por algo estás haciendo cosas diferentes, por algo estás eligiendo completamente estar aquí. Entonces, todos los lugares o espacios en donde no están eligiendo completamente ver todas las posibilidades que ya hay y que ya tienen, y entonces se quieren ir a la duda y a crear un entrelazamiento de disonancia cognitiva para decir que no es tan fácil como podría estar siendo, lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y algo que me encanta que dice aquí es fe en sí mismos, fe en saber que han creado la realidad que existe ahora y la concienciación de que están dispuestos a cambiarla, que no desean que sea por más tiempo. Eso es todo lo que necesitan, la disposición a permitir que sea diferente. Y es lo que estamos hablando ahorita. Es como fe en ti mismo,
fe en saber que han creado la realidad que existe ahora y la concienciación de que están dispuestos a cambiarla. Tú estás aquí porque estás dispuesto a cambiar completamente todos tus puntos de vista, porque estás dispuesta a invertir en este espacio en donde tú no sabías cómo se podía ver, tú no sabías qué se podría abrir completamente para recibirlo. Tú no sabías que te ibas a ganar una rifa, por ejemplo. Te abriste al espacio de las infinitas posibilidades y a realmente ser la energía de que tú eres literal completamente la riqueza y que la riqueza de ti va más allá de muchas cosas. Y saben algo que me encantaba y que me gusta mucho facilitar porque realmente es una energía que me encanta compartirla completamente. Cuando yo estaba dando la riqueza correcta, que es una especialidad impresionante, había un subtema que tenía como esta parte que se llamaba adicción a la pobreza. Y muchas personas la tienen porque tienes esta adicción a la necesidad y a la necesidad de necesito que alguien como en cierto momento, esa necesidad a una pareja, esa necesidad a literal a algo en esta realidad. ¿No? Esa necesidad a tener ese trabajo fijo, esa necesidad a literal ciertas cosas en donde realmente no las necesitas, las eliges. Entonces, todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto, lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Están bien o ya las freí un poco? Ok. Está perfecto de todas maneras porque sé que van a estar escuchando las grabaciones, pero quiero que perciban como completamente este espacio y la disposición que están teniendo cada una de ustedes a hacerlo diferente. Porque algo que me gusta es como si tú ya invertiste en esto, ¿qué tal que hoy le pones presencia? Y tú le estás poniendo esa presencia. Entonces, ¿cuánto más también podría reconocer este espacio de presencia que le estás poniendo a esta inversión que acabas de hacer para ti, para recibir desde fuentes esperadas e inesperadas y que todo se muestre desde lugares diferentes? Y entonces, hoy te preguntes, ¿cómo me hace sentir el dinero? ¿Cómo se ve el dinero para mí? Se ve desde este espacio en donde yo ya no le doy la seguridad porque la fuente soy yo. Yo lo siento desde este espacio de la libertad, porque la libertad me la doy yo. Al final el dinero me contribuye, pero soy ese espacio. Y algo que yo sé que algunas de ustedes también han tomado como más convertirse, hasta conmigo han tomado más convertirse en dinero o con otras personas, pero siempre se va a ver de formas diferentes, porque tú todo el tiempo estás cambiando. Todo el tiempo estás cambiando y lo que no veías antes o las capitas que no te dejaban ver como eso que podías ver, puede ser que en ese momento no estabas lista para recibirlo y hoy sí estás lista para recibirlo. Hoy estás lista para cambiar cosas que no estabas antes lista para cambiarla. Y también es perfecto. Todos los lugares en donde se están juzgando por no haberlo visto antes, lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y también qué invitación tan grandiosa pueden ser a inspiración, pueden ser a más personas con este cambio, con este espacio, ¿no? Y algo que dice, para que el cambio ocurra, debes funcionar en permisión, no en resistencia, no en reacción, alineación ni acuerdo. Acuérdense que si tú funcionas desde este espacio de permisión, y yo siempre les digo que la permisión exceda tu conciencia para cualquier persona. No todas las personas están eligiendo completamente este espacio de posibilidades, ¿no? ¿Y cuántas veces estás funcionando desde el Big Five? Desde literal esta reacción, desde este espacio reactivo, desde este espacio de cuánto estás resistiendo al cambio?
o realmente estás resistiendo a ver toda tu potencia. Y entonces dices, no, mejor no elijo algo diferente porque algo muy grande en mi vida va a cambiar y entonces mejor ahorita no. Así que todas las plataformas que has creado para funcionar desde el mismo lugar, lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántas plataformas creaste en función al dinero que hoy podrías estar soltando? Ok, todo lo que esto es y todo lo que esto está trayendo y se está llevando abajo, lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Hoy puedes elegir soltar, sí, es una bomba. Hoy puedes soltar completamente todo, desde lugares diferentes. Y si no lo estás entendiendo, quiero que reciban completamente que no requieres entender para recibir. Y repítetelo todo el tiempo. No requiero entender para recibir. La que quiere entender es tu mente, pero si tú hoy eliges no entenderlo y solo recibir, hoy estás en el espacio que puedes ser el ser infinito, potente, creador, que nadie te va a parar. Nadie te va a parar la fucking potencia, porque como ser infinito puedes percibir, saber ser y recibir. Y ahí está siendo. Ahí está siendo tú y nada te va a parar. Pero si tú estás queriendo entender y tener la razón, todo te va a pagar. Así que todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto, lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántas personas en esta realidad quieren entender ciertas cosas o quieren literal ver todo lo equivocado que hay para decir que están en lo correcto? Ok, todo lo que esto es y todo lo que se está trayendo lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y todos los pactos, promesas, juramentos, lealtades que tienes a tu linaje femenino o masculino de ser correcta, de nunca equivocarte. Lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Algo que me encantó de recibir esta clase de Christopher Hughes, que fue la potencia andando, y que yo les compartía esto, es que él nos decía, ¿qué tal que estás dispuesta a equivocarte? Porque desde ese espacio puedes crear todavía algo más fregón de lo que antes habías podido crear. Así que todos los lugares o espacios en donde piensas que el fracaso o equivocarte no están creando en tu realidad, ¿qué tal que hoy percibes que eso te está creando todavía más? ¿Y cuántos puntos reactivos hay en eso? ¿Cuánto espacio de reacción estás creando para realmente no recibir todo el dinero que podrías estar recibiendo ahora? Todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y quiero que reciban esta conciencia. Tú ya no vas a elegir crear como tus papás, porque ellos creaban desde un espacio completamente diferente al que lo creas tú. ¿Cómo sería que hoy recibas completamente ese espacio? Ellos te mostraron muchas cosas, pero tú vas a crear de formas diferentes y puedes invitarlos a crear de formas diferentes. O si también te crearon tus abuelos o te crearon tus tíos o alguien más. ¿Qué tal que hoy sueltan todos los lugares en donde tenías que funcionar como lo que te enseñaron? Todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, buen, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todos los lugares en donde aprendiste a funcionar con él, a funcionar
con el dinero desde espacios en donde no son expansivos, lo pueden liberar ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Entonces, sí, hoy empiezas a elegir completamente un espacio diferente y todos esos espacios potentes en donde puedes crear algo diferente, cuánto más espacio estaría disponible para que tú elijas recibir mucho más dinero desde otros lugares y desde fuentes inagotables del dinero. Y entonces que ese sueldo no te pare de recibir mucho más de lo que podría recibir. Todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Yo antes pensaba que, que eso era lo único que podía recibir, hasta que en un día recibí eso y dije, ¿es en serio que yo pensaba que solamente eso lo podría recibir? Cuando realmente hay mucho más posibilidades que se están abriendo que yo no había elegido ver. Pero cuánto el mundo te está proyectando que un emprendimiento no puede ser tan grandioso. Ok, entonces todas las proyecciones que has recibido de otros que te dejan funcionando desde este lugar de reacción a recibir mucho más dinero, lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Porque qué tal que percibes que nadie en el mundo va a crear como tú. Y esa es tu magia, esa es tu potencia. Nadie va a crear igual a ti. Ese es tu superpoder. Y es como algo que hace unos días también le platicaba a mi mamá, era como, a mí se me hace muy fácil, por ejemplo, compartirle ciertas cosas, ¿no? Y yo pensaba que por yo hacerlo tan fácil tenía que compartirlo gratis. Y alguien me dijo, ¿por qué no cobras por eso? Porque realmente es un espacio que puede crear para muchos. Pero es como cuántas cosas has hecho gratis porque son tan fáciles para ti, que si hoy las cobraras podrías monetizar desde diferentes lugares. Y todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto, lo vamos a disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Y cuánto has apagado tus superpoderes y el poder de crear dinero? Porque percibes que algo malo va a pasar o porque percibes que a alguien vas a perder si recibes más dinero. ¿A cuántos amos de la puerta hiciste más fucking potentes que a ti? Y todo lo que eso es y todo lo que esto está trayendo lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y no solamente amos de la puerta, sino carceleros eternos. Así que todos los carceleros eternos y todos los amos de la puerta que eligieron completamente poner en su universo para no recibir mucho más de la potencia que tienen con el dinero, que en donde pueden crear, instituir y recibir mucho más, lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Entonces, ¿cuánto más está disponible ahora si reciben este espacio? Entonces, ¿qué espacio puedes recibir si a nadie haces más potente que a lo que tú puedes crear? Pero ¿en cuántos momentos has apagado completamente todo lo que puedes recibir porque alguien te dijo que no era tan fácil? Así que todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto, lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y quiero como, es muy interesante que haya salido esto, pero percibo que fue como desde la sesión de la mañana que se movió muchas cosas, porque ella me contó
de que hoy ya no estaba eligiendo esos amos de la puerta y cada vez estaba siendo más libre, ¿no? Esta energía salió en diciembre cuando Dane dijo que este Gary era su amo de la puerta y que él muchas veces estaba haciendo más chiquito para no sobresalir, como podría estar sobresaliendo. Y a estos amos de la puerta los eliges para no crear toda la potencia y toda la grandeza. Y muchas veces pones ahí a tus padres, pones ahí a tu pareja, pones ahí a muchas personas para que sean esa puerta en donde no puedes pasar. O ellos lo ponen inconscientemente para que tú no puedas crear todo eso que puedes crear. Entonces, wow, todos los amos de la puerta que habían elegido en esta vida, en otras vidas, que no las dejaba recibir mucho más de la potencia que pueden recibir con el dinero. Y en cada área de su vida lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. Entonces, sí, hoy recibes completamente de este espacio, cuanto más te liberarías. Y ahorita me llega como, Mariel, ¿qué tal que percibes que ese amo de la puerta está haciendo tu trabajo para que tú no puedas crear todo lo que podrías estar creando? Todo lo que te impida hacer, saber y percibir esto lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. Y no está bien o mal, solamente es una conciencia. Y es una conciencia de cuánto más puedes sobrecrear eso. Es como, ok, si hasta estos 10 segundos estaba esa cantidad, ¿cómo lo puedo sobrecrear con todo lo demás que estoy haciendo? ¿Qué tal que hoy estoy dispuesta a convertirme en dinero? A convertirme completamente en esta energía en donde también quiero que perciban, no solo en convertirse en esta energía, ya son esta energía, pero no estaban dispuestas a recibirlo. Es como lo que les estaba platicando de no desees ser libertad, elige ser la libertad. Elige, no desees esta energía solamente el dinero, sé la energía del dinero, sé la potencia en donde tú puedes crear mucho más desde diferentes lugares. Así que todo lo que les impida hacer, saber y disipar, liberar, destruir, es crear esto, lo podemos liberar ahora, por favor. Y vamos a matar totalmente esta energía. Vamos a mandar 5 9 11 para matar completamente esta energía porque está súper solidificada y es como ya hubo momentos en donde ya las perdí. Entonces es como vamos a matar esta energía para recibir desde nuevo espacio. Entonces 5 9 11 vamos a matar completamente esta energía. 5 9 11 5 9 11 5 9 11 5 9 11 5 9 11 5 9 11 5 9 11 5 9 11 y vamos a mandar todas las 100 en donde son todas las historias que te estás comprando. Todas las 100 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 todas las 100. Vamos a romper completamente todo el pasado y todo lo que ya no es. Un 2 3 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 un 2 3. Y vamos a mandar cuatros para crear un nuevo futuro, un futuro más expansivo, un futuro más generativo, un 2 3 4 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 un 2 3 4. Respira profundo, profundo, profundo. Wow, súper. ¿Qué más es posible? Ahora sí están conmigo porque literal ya no las percibía y es como, ok, ya están. Y algo que dice también, y cuando escoges el pasado o escoges la expectativa del futuro, no has hecho ninguna elección en absoluto. No has vivido y no vives tu vida. Existes como una limitación monolítica monumental. Así que todos los lugares y espacios en donde estás creando desde lugares en donde estás en piloto automático y no estás eligiendo crear desde lugares diferentes, lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, buen, malo, podipocto, los 100 corto, chicos, pobad, creaciones, bases y más allá.
Comiencen a funcionar desde la permisión, que es su boleto para salir de la trampa que han creado. Comiencen a funcionar desde la permisión, que es su boleto para salir de la trampa que han creado. Y no es una casualidad que les haya hablado del amo de la puerta, porque es como si tú no tienes permisión con los otros o si tú no tienes permisión de sus elecciones, los pones como esos carceleros eternos o los pones como los amos de la puerta. Porque no estás en permisión, sino estás en reacción. Y es como todo lo que dicen, estás luchando contra sus puntos de vista. ¿Les hace sentido esto? ¿Cuánto estás en la reacción de lo que para los demás es el dinero que dejas de recibir de él por los puntos de vista que tuvieron tus padres o que tuvieron tus abuelos o que tuvieron otros? Todo lo que esto es y todo lo que esto está trayendo y se está llevando abajo, lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Me encanta porque siempre están como, ¿qué más es posible? Y es este espacio de, ok, ¿cuánto más puedes recibir desde un lugar diferente? ¿Qué tal que hoy están dispuestas a ser los elementos de la intimidad? Y ustedes ya los han visto y los han recibido. En Fundamento, la mayoría de ustedes los vieron y les voy a mandar un video que hice sobre los elementos de la intimidad que está buenísimo, que si no se acuerdan, tiene que ver con la permisión. Entonces, ahí está completamente la permisión y entonces, cuando tú eres permisión con las elecciones de los demás, también te da este espacio de libertad total. Porque es como, ok, lo que los digan los demás está bien, es su interesante punto de vista. La permisión es estar en el interesante punto de vista de, ok, para ti es difícil esto, para mí es fácil, pero ¿en cuántos momentos han amado estar en reacción o han amado tener la razón? Y entonces ahí no estás eligiendo completamente ser permisión, porque a fuerza quieres tener la razón y estás en la lucha constante de que tú estás bien y esa persona está mal. Entonces, todo lo que te impida hacer, saber y percibir esto, lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Entonces, ¿cuánta energía hay en esto que están recibiendo? De cómo han sentido al dinero, porque ya movimos completamente todo este espacio de las emociones y ahorita estamos en cómo se siente el dinero y es como este espacio de, ok, si hoy estuviera también recibiendo completamente desde un espacio en donde soy permisión, ¿no? ¿Cuánto más podría salir de todos los puntos de vista que los demás tienen y que me tenían en reacción hacia eso? Y toda la disonancia cognitiva, todo el entrelazamiento de disonancia cognitiva que estabas usando para estar en este espacio, lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y aquí en cómo se ve el dinero nos dice mucha de esta energía. El dinero es solo energía, que todo es lo que es. La forma que toma en el universo físico lo han hecho como significativo y una solidez y alrededor de él crean una solidez de su propio mundo que crea una incapacidad para tenerlo. Si se trata solo de oro o plata, lo que ves, entonces más te vale tener un montón de cadenas alrededor del cuello. Y si es verde, al vestirte de verde, tienes dinero, pues no. No, así que ustedes deben ver el dinero no en una forma, sino como una concienciación de la energía, porque esto es la ligereza de la que puede crear total abundancia. No es una forma, no es un color,
No es un sabor, no es nada. La concienciación, quiero que recibas esta energía, es el reconocimiento de todo lo que crees que se crea. Y entonces tú cuando recibes este espacio puedes recibir absolutamente todo. Así que todo lo que les impida hacer saber y percibir esto, y todos los lugares en donde piensan que les estoy hablando en chino, lo podemos disipar, liberar, destruir, descrear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100 cortochicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Porque quiero que perciban cómo tú estabas viendo al dinero. ¿Cómo percibías que era el dinero? Cuéntenme como un poco de esta energía, pero es como, es este espacio de, ¿no? Muchas personas lo ven como, ah, pues es verde porque, ah, los dólares, ah, lo veo de cierta forma porque es así, ah, lo veo de tal forma de, porque es de tal espacio, pero realmente si tú estuvieras viendo al dinero sin forma, sin estructuras, podrías elegir recibir mucho más de la energía que es. Así que todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto, lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, los 100 cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Aquí me dicen difícil de crear, trabajar mucho para generarlo y ahora lo veo diferente. Claro, porque era como este espacio en donde cuántas proyecciones han hecho tan sólidas, ¿no? Porque aquí literal es como la forma en la que en este universo la tenemos es solo física. Y entonces, si tú hoy lo ves como solo energía, es como, pues estás pirada, estás loquita. Y entonces, ¿cuánto esa locura te hace recibir mucho más dinero? Todo lo que habías mal identificado con elegir completamente recibir la energía y recibir que también tú eres dinero, lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, lo 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Porque quiero que perciban cuando menos están haciendo sólido algo o menos le están dando esa energía, pueden recibir mucho más. Yo recuerdo, por ejemplo, Pau es abogada y cuando ella está, ¿no? Como en este espacio y trabajando como abogada, no sé si lo sigue haciendo, pero al final es como esto, ella estaba recibiendo desde estos lugares de formas diferentes y yo lo percibía y era como, solo lo veía como energía, yo percibía como ella realmente en ese espacio lo estaba viendo así. Si hay algún momento en donde lo cambiaste, ¿qué tal que lo percibes? Que realmente sí lo recibías así. Y todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Entonces, ¿cómo dices que tenías que trabajar de cosas normales? Claro, porque quiero que perciban en este espacio y en este mundo, nos muestran que tenemos que ser normales, que literal es como lo sólido, es como este espacio de que si no está en la materia, entonces es incorrecto. Y entonces, ¿cuánto has percibido todo eso que sientes, que ves desde otros puntos, que realmente puedes recibir mucho más de ello? Y puedes recibir mucho más de toda la magia y milagros desde diferentes puntos. Así que todo lo que les impida hacer, saber y percibir y recibir esta energía de dinero en donde tú lo puedes crear desde formas grandiosas y mágicas, lo podemos disipar, liberar, destruir, descrear. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, lo 100, corto, chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. ¿Y qué tal que hoy algo que pueden quedarse es que lo dejan de ver desde lugares en donde ya le habían creado un punto de vista, en donde ya habías creado un punto de vista y algo tan sólido y tan significativo que entonces no te dejaba recibirlo todavía más? Así que todas las plataformas que creaste de formas tan sólidas
que estás desinvitando al dinero, lo podemos disipar, liberar, destruyes, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 cortochicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Y qué tal que ahora percibes que realmente en este espacio en donde no tienes que entender, simplemente recibirlo y entonces desde este espacio puedes crear algo totalmente diferente? Porque desde este espacio, cuando tú dejas de hacer significativo a algo más que a ti, que tú eres la fuente, puedes recibir de muchísimas cosas más grandes de lo que te habías imaginado. Así que todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto, lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 cortos chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Ayer estaba leyendo, no me acuerdo qué libro, y estaba en un capítulo, es como, si tú estás creando ese punto de vista que no lo puedes tener, pues no lo vas a poder tener porque estás creando ese punto de vista fijo y sólido de que es como, es imposible para mí. Entonces creas en tu universo que es imposible para ti. Entonces es como, literal, es como yo no lo puedo tener y realmente no podrías tener algo. Quiero que reciban esta conciencia. ¿Cuántas cosas han pensado que no pueden tener, que hoy tienen? Ok, todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto, lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 cortochicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cómo están? ¿Cómo van? A ver. Sí, ¿qué más es posible? Hay muchas tomas de conciencia. En vez de frita, fruta. Me encanta, me encanta. Eh, ¿quieren que movamos lo que sabe el dinero o mejor el jueves? ¿Cómo están? ¿Sí? Dale, ¿Sí? dale. ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Se dale. puede? Ok. Sí, ay, yo estoy súper frita. Bueno, vamos a mover un poquito esto de esta energía de lo que sabe para en la otra sesión vamos a ver cómo ves tú al dinero, ¿va? Entonces, de esta energía, de esta parte de todo lo que, cómo sabe, el dinero es una función que ves como una función corporal, ¿vale? Tú lo ves como una realidad en tercera dimensión, no como una realidad de la creación. Tú lo ves como algo, como sólido y real y sustancial, como algo que tiene sabor, forma y estructura, y por tanto tiene una determinada clase de actitud que va con él. Pero si es energía, es ligereza y es facilidad, y si es cuerpo, es pesado y significativo. ¿Cuántas de ustedes han hecho al dinero tan pesado, significativo, que eso es lo que van creando en su universo? Ok, todo lo que eso es y todo lo que esto está trayendo lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 cortos chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Entonces, si tú te vas al espacio en donde este espacio de sabor lo estás haciendo como tan sólido y tan como este espacio de sucio, de, eso me da asco, ¿cuántas proyecciones y puntos de vista tienes de los demás de cómo percibían al dinero? Todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 cortos chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Entonces, cada vez que sientas la energía de cierta consideración, idea, creencia, decisión o actitud sobre la energía del dinero, sientan donde golpean su cuerpo, sientan el peso de la misma y cámbienla a ligera. Cámbienla a ligera y es solo un punto de vista interesante. Cuando tú muchas veces estás percibiendo como esta contracción en tu cuerpo, la puedes cambiar y la puedes quitar de hacerla sólida y hacerla como tan verdadera. Entonces, hagan este ejercicio
que nos dice en el libro que si tú estás percibiendo como cierta idea, creencia o algo que te dijeron de, no, o sea, cuando te vas a los más allá, por ejemplo, de que ahorita hay crisis en Estados Unidos por Trump, un ejemplo, y te vas a ese espacio y te contraes, te contraes, te contraes, ¿no? Llegas a ese espacio en donde estás recibiendo las proyecciones y todo se empieza a anclar en tu cuerpo. Entonces, en ese espacio en donde tú estás haciendo todo tan sólido, tan sólido, tan sólido, en vez de hacerlo sólido, ¿qué tal que te expandes completamente? ¿Y qué tal que empiezas a percibir este espacio en donde te puedes expandir todavía más, más y más y no hacer significativo completamente toda esa energía, sino convertirla hacia este espacio de ligereza y de posibilidad? Todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto, lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, lo siguen corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y aquí nos dice, ustedes mismos se han disminuido, ustedes se han dejado desaparecer y se han convertido en esclavos de lo que llaman el dinero. ¿Cuántas de ustedes, en vez de ser la energía del dinero, están siendo este espacio de, le están dando más poder al dinero que la creación que ustedes tienen con él y que realmente ustedes son la fuente? Entonces, todos los lugares y espacios en donde te volviste esclava del dinero una y otra vez, en vez de ser el poder de creación, lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá, y todas las plataformas que creamos en función al dinero, que nos deja en este espacio de dejar de recibir de él, lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y aquí nos dice, wow, manifesté algo bueno. Y no se celebran por eso, que crean. Te vas a este espacio en donde no celebras completamente todo el espacio que puedes recibir. Entonces, todos los lugares en donde ya manifestaron millones de cosas, pero es como siempre te vas a lo que te falta. Lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántas de nosotras hemos funcionado desde este espacio? Es que ya manifesté esto, 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 pero bueno, ya no hice esto, entonces soy la peor del universo porque realmente esto ya no lo creé. Entonces te vas a lo equivocado de ti y desde ese juicio no puedes crear más. Así que todos los juicios, separaciones y mentiras que han creado desde este espacio en donde en vez de ver todas las cosas que sí han creado, te vas a todo el espacio y a todo el juicio en donde no creaste eso y entonces te haces equivocada, errónea y eres cruel contigo. Lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuánta energía hay ahí? Quiero que perciban, es como cuánta energía de cuántas cosas en tu vida y quiero que sea como un ejercicio que si quieren hacer reconozcan mínimo 5, pueden ser 10, reconozcan mínimo 5 o 10 cosas que hoy en día ya hicieron que pensaban que eran imposibles. Así que todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto, lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100 corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y aquí dice, bien, porque te dijeron que cuando eran pequeño estaba sucio, que no lo pusieras en tu boca, porque compraste el punto de vista que el dinero era asqueroso. Compraste el punto de vista que no era bondadoso y que no era energía, pero que era algo para ser rechazado. ¿A cuántas de ustedes les enseñaron que el dinero era sucio y entonces que era como, "Uf, no quiero tener"? A mí me pasó muchas veces de es como, no, y era como, yo quiero solo los billetes que están planchaditos y bonitos y los otros que están así como feitos, no. Entonces es como, ¿cuántas veces inconscientemente vas rechazando al dinero en vez de recibirlo desde diferentes lugares y recibirlo desde diferentes espacios? Entonces,
todos los pactos, promesas, juramentos, lealtades, votos de unión que tienes con tu familia, a cómo te enseñaron a funcionar con el dinero, lo podemos disipar, liberar, destruyes, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Qué tal que hoy estás dispuesta a funcionar desde otros lugares con el dinero? Y hoy eliges ser la fuente de tu creación y ser la fuente en donde tú creas el dinero y percibes que no es al revés. Todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y aquí nos dice, permite que la realidad sea solo un punto interesante de vista. No es una solidez, es una energía y también tú eres energía. Entonces, en todos los lugares en donde no se han permitido recibir a la energía del dinero, y a recibirse a ustedes mismas como energía, lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Y qué tal que se repiten? El dinero es solo energía. El dinero solo es energía. El dinero solo es energía. Y el dinero viene a contribuirte, pero ¿cuánto espacio puedes crear si recibes esa conciencia? Y tú eres energía y tú creas completamente todos los espacios en donde puedes recibir dinero. ¿Perciben cómo se siente cuando realmente dejas de darle como la solidez, algún sabor, algún color, algún espacio y solamente recibes? ¿Cuántas cosas podríamos estar recibiendo hoy si dejamos de hacerlas sólidas y solamente las recibimos desde este espacio en donde todo es energía? Ok, todo lo que esto es y todo lo que esto está trayendo y se está llevando abajo, lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Entonces, ¿cuánta más magia y posibilidades puedes recibir ahora si estás dispuesta a ser energía y a que el dinero se muestre desde ese espacio? Todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Entonces, estate en este espacio de es como, ok, todo lo que había hecho tan sólido del dinero, hoy estoy dispuesta a crearlo de forma diferente. Todo lo que había hecho tan sólido de cómo podía crear dinero, suelto completamente ese control que estaba haciendo. Y hoy elijo que el dinero venga a mí con facilidad, gozo y gloria. Y todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto, lo disipamos, liberamos, destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Todas las plataformas que habían creado acerca del dinero para crearlo sólido, para crearlo sucio, para crearlo desde espacios en donde no, no crea más para ustedes, lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobal, creaciones, bases y más allá. ¿Cómo sería tu vida si hoy percibes este nuevo espacio? Si tú percibes este espacio de posibilidades y ya no lo apagas, ya no apagas completamente nada y recibes de toda la energía del dinero. ¿Cómo sería tu vida si hoy recibes que tú puedes darle la orden a todo esto para que llegue con más facilidad? Todo lo que les está impidiendo ser, saber y percibir esto, lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y quiero dejarles con esto y cerrar con esto. ¿Qué tal que tú percibes que eres la molécula que lo puede cambiar todo? Tú eres esa molécula que lo puede cambiar todo y que lo puede crear desde formas diferentes. El dinero sigue tus órdenes, no es al revés.
y el dinero solo es energía. Entonces, ¿cuánto más podrías estar co-creando con el dinero? ¿Cuánto más lo podrías hacer tu mejor amigo el día de hoy? ¿Cuánto más podrías elegir recibir de él desde diferentes espacios en donde recibas más y más de su contribución desde diferentes lugares y empiecen a crear algo completamente diferente juntas, diferente juntos, desde espacios no lineales y solamente recibirlo desde el ser? ¿Cómo sería hoy que recibas al dinero desde tu ser? Percibe. Todo lo que les impida hacer, saber y percibir esto, lo disipamos, liberamos, destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, lo siguen corto, chicos, Pobat, creaciones, bases y más allá. Gracias, gracias, gracias por este espacio, por todo lo que estamos creando, por todo este espacio de posibilidades. Entonces, quiero que reciban el dinero, solo es dinero y el dinero solo te va a mostrar esas posibilidades infinitas, pero el creador de toda esa realidad eres tú. ¿Qué tal que dejas de hacer todo eso sólido y empiezas a recibir completamente la magia y las posibilidades que hay disponibles y desde ese espacio recibes más y más y más? Así que bueno, gracias, gracias, gracias por este espacio y dale a tu cuerpo lo que requiera: agua, sal, azúcar, descanso y sigue recibiendo. Acuérdate que todo lo puedes seguir recibiendo, todo puedes seguir creando para ti. Puedes escuchar la grabación y va a seguir creando para ti ese nuevo espacio. Así que cuanto más podemos crear, cuanto más podemos instituir y qué más es posible.